Bueno, buen día a todos. Hoy vamos a tener una clase dictada por el doctor Colasanti, que va a ser de patologías, de flebología y linfología. Aprieta un clic y ya maneja la aplicación. Muy bien, buen día, bienvenidos, soy Germán Colasanti, soy médico de este hospital del servicio de cirugía y de la planta. Hará 10 años que no hago guardia, pero bueno, vamos a tratar este tema de flebología y linfología seleccionados de un modo acotado con el fin de que puedan ser comprendidos. Vamos a hacer una pequeña introducción, anatomía funcional, flebología y de anatomía funcional. Vamos a empezar por algunos detalles linfáticos. Nosotros cuando hablamos de elementos vasculares, venosos o arteriales, definimos arterias en línea general. Para la parte linfática es algo diferente. Le solemos llamar corrientes a los sectores linfáticos de retorno y solo podemos encontrar elementos visibles a nivel central, mediastinal, en el tórax. Acá. ¿Es cierto que la flecha se puede ver o...? Sí. ¿Sí? Bien. Solo podemos llegar a ver, salvo que uno los haga con contraste, el conducto torácico y los grandes confluentes linfáticos. Después son todos pequeños elementos, que aparte como la linfa es cristalina, es muy difícil identificarlos en la operación, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos operando, hay veces que vemos un vaso. Si lo exploramos un poco más, podemos definir si es una vena o si es una arteria. Y a veces nos encontramos con algún filamento muy pequeño y decimos tal vez es un linfático. O sea, más que eso no podemos saber. Si uno hace alguna tinción o alguna marcación, que eso es un procedimiento específico o experimental en algunos casos, ahí puede llegar a ver, identificar un elemento linfático. Como todos, son más delgados y más abundantes en las partes distales, y después van confluyendo. Tienen una distribución particular que es conveniente. Lamentablemente no encontré unas fotos o unas imágenes gráficos buenas que lo expliquen, ¿no es cierto? Pero en línea general, como lo vascular se va escapando de las partes externas del cuerpo, ¿no es cierto? Y de las palmas, lo linfático se viene al dorso y después del dorso a la cara interna. Los elementos vasculares casi siempre hacen lo mismo. Es difícil encontrar elementos vasculares grandes en las partes externas de los brazos, de los miembros superiores y de los miembros inferiores. En línea general, todo lo vamos a encontrar oculto del lado interno. Bien. Los componentes del sistema linfático. Capilares linfáticos, como les decía, más cristales, confluyen en vasos linfáticos, después están las estaciones ganglionares y los troncos linfáticos, el conducto torácico y la gran vena linfática. Las funciones, y sobre todo las que nos interesa hoy, es la reabsorción del exceso de líquido de los tejidos. Y es mucho más importante a nivel distal, y en línea general es más importante en los miembros inferiores. En los miembros superiores también ocurre. Si alguien tiene la experiencia de hacer caminatas o demás, otra silla, si es posible, una silla con respaldo. Puede haber tenido la experiencia de que se le edematizan las manos. Bueno, ahora tenemos. Incluso algunas mochilas de trekking, no sé si algunos seguramente las conoce, traen unos anillos para afirmar los dedos, y eso de algún modo optimiza el drenaje, ¿no es cierto?
el retorno de los líquidos, para que los líquidos lleguen, es bastante fácil de entender porque es la bomba cardíaca que hace la eyección de sangre. La sangre sube y baja, llega a nivel capilar y produce un leve empuje a nivel capilar para el lado venoso, que eso le llamamos bisatergo, es el empuje desde atrás. Pero después le queda al resto del sistema retornar los líquidos, retornar la sangre, y ciertos líquidos que quedan afuera en el tejido extracelular. Entonces ahí vienen a cumplir la función, sobre todo el sistema linfático. Bien, con respecto a, aquí anoté una función nutricional, esto es solo de comentario, que es la parte de la reabsorción de las vísceras y el ascenso por el conducto torácico de Kilo, ¿no es cierto?, que es un líquido rico en lípidos. Y ocasionalmente, por alguna razón, puede romperse el conducto torácico y hace un kilotórax, una entidad bastante extraña, pero es un derrame pleural con un contenido especial. Muy bien, acá gráficamente podemos ver algunas desembocaduras, porque termina desembocando lo linfático en lo venoso. Tal vez no es tan importante ir al detalle con esto porque las variantes anatómicas son muy elevadas, pero sí termina a nivel de las venas subclavias, cavas, etc. Bien. Con respecto a los detalles que creo interesantes para la anatomía venosa, es describir sistema venoso superficial, sistema venoso comunicante, perforante y sistema venoso profundo. Tal vez pueda parecer algo extraño, pero es un modo de entenderlo fácil. El superficial es el que vemos por afuera de las fascias, el que vemos subcutáneo, y en muchos casos podemos ver el relieve o el color de las venas por debajo de la piel. Los sistemas venosos comunicantes comunican el sistema superficial entre sí y el sistema profundo entre sí. O sea, comunican superficial con superficial, profundo con profundo, y pueden hacer la trama reticular entre ambos lados. El sistema venoso profundo son las venas que en general llevan nombre y que algunas veces estudiamos, son las venas que están más nominadas porque son más constantes. Y es de mucha importancia el sistema venoso perforante porque es el que comunica el superficial y el profundo y es el punto de partida de muchas de las patologías plebológicas. Bien. Con respecto a la distribución de las válvulas, como dijimos, la visa tergo es el empuje desde atrás que hace ascender algo de sangre a través de las venas, pero hasta ahí se terminó la función cardíaca y ahora se la tienen que arreglar un montón de otros mecanismos que funcionan en conjunto para continuar con el retorno venoso. Por un lado tenemos la plantilla venosa del pie, que cada vez que uno pisa ocurre un ascenso de sangre, también las bombas musculares, que producen otro ascenso de sangre cada vez que ocurre una contracción. Y fundamental son las válvulas venosas. Son válvulas bicúspides, que lo que hacen es permitir el movimiento de la sangre en una sola dirección. Las válvulas son abundantes a nivel distal y se van reduciendo en cantidad a nivel proximal, y a nivel de la vena femoral o la celíaca ya no existen más válvulas y los mecanismos empiezan a ser diferentes. Tal vez no quiero entrar tanto en detalles porque suele ser confuso y uno necesita interactuar personalmente para entender la visa fronte, ¿no es cierto? Porque la visa tergo es bastante fácil de entender, es un resto de energía que le dejó el pulso cardíaco, pero la visa fronte, ¿no es cierto?, que es la fuerza que hace, que es la fuerza de adelante que lleva la sangre, tiene muchos componentes. Después empiezan a jugar una serie de componentes de la presión abdominal y torácica aspirativa, y de ese modo termina de regresar la sangre al corazón para empezar otra vez. Bien. Luego de estos breves detalles anatómicos y funcionales, vamos a describir la tromboflebitis venosa profunda. En este caso no es la
enfermedad tromboembólica, ¿no es cierto? Que es todo muy familiar, pero son tratamientos y totalmente diferentes. Bueno, entonces, tromboflebitis es una coagulación intravascular, a diferencia de otras coagulaciones intravasculares, es solo la formación de un trombo que después puede crecer o puede desprenderse haciendo un embolismo, etcétera, etcétera. Pero en fin, lo que vamos a definir solo es la tromboflebitis venosa profunda, es la formación del trombo. La clasificación, podemos tener tromboflebitis localizadas, pueden progresar a una tromboflebitis difusa, sería lo mismo, pero cuando empieza a ser la coagulación intravascular más abundante. A ese cuadro tradicionalmente se lo describe como flegmasia alba dolens. Flegmasia está en relación a inflamación. Alba significa blanco, ¿no es cierto? Como todo lo alba que conocemos anatómicamente. Y dolens hace referencia al dolor. De progresar esta tromboflebitis y empeorar, hay veces los paquetes vasculares van juntos, venas, arterias, van todos juntos. La sangre coagulada suele ser un proceso inflamatorio intravascular y puede afectar lo extravascular también. Entonces puede producirse un espasmo arterial. En este caso se presenta la flegmasia cerúlea dolens. Estos casos que estoy describiendo y con esta semiología no son fáciles de ver, vamos a ver unas fotos después. Lo mismo, flegmasia hace referencia a un proceso inflamatorio, cerúlea hace referencia al color y significa azul, y dolen porque también duele. Bien, casos complicados, estos dos en particular, tenerlos. Los más comunes que se ve una flegmasia alba dolens, son los más comunes que se vea un edema del miembro y una alteración funcional que ya la vamos a ver en pocos. Después se describen a veces por separado la tromboflebitis del viajero. Este es el caso de la persona que hace un largo viaje en micro, en colectivo o en avión. En avión también se suman las variantes de las presiones, ¿no es cierto?, de la presión de la gabina. Entonces, sobre todo hay que tener prudencia o como antecedente importante de un paciente que consulta, que tenga el antecedente de haber viajado o haber estado. En este caso yo le agregué la tromboflebitis del acompañante, porque ocurre, y esto a veces lo vemos, algún acompañante de los enfermos que se queda sentado toda la noche, se altera mucho el retorno venoso, porque si habíamos dicho que la sangre retorna por la pisada, que propulsa la sangre y los movimientos de la bomba sóleo-gemelar, con la persona sentada y quieta durante mucho tiempo, todo eso no está funcionando, los riesgos de la trombosis se encuentran muy elevados. Bien. ¿Qué antecedentes podemos recabar? Por supuesto que le haya pasado esto antes. Las trombosis venosas profundas ocurren en línea general en pacientes mayores. Los reposos en cama prolongado o sentado, de nuevo lo mismo, son un factor de riesgo. Las fracturas siempre, de hecho en muchas de las fracturas se hace profilaxis sistemáticamente. Las cirugías recientes, y no todas las cirugías, la presentan como factor de riesgo por igual. Las cirugías ginecológicas y traumatológicas son de las principales. Algunos tipos de tumores, como uno de los efectos agregados al cáncer, producen trombosis. También está asociada con el uso de anticonceptivos y aumenta el riesgo, el antecedente de tabaquismo. Bien, en el cuadro clínico tenemos alteraciones locales y alteraciones generales. Con las que nos vamos a aproximar al diagnóstico son con las alteraciones locales, que son edema, impotencia funcional, calor y dolor. Son muy parecidas a varias cosas, entonces hay que tener presente algunos cuantos detalles. Podemos ver en algunas veces circulación colateral, lo que ocurre es que eso lo podemos ver en algún miembro que esté ciertamente bajo de tejido celular subcutáneo, porque si no solamente vamos a ver sobre todo el edema.
El cambio de la coloración, ¿no es cierto? Como volvemos a lo que puede estar blanco, puede estar más tendiendo a lo rojo o a lo azul. Y después sí tenemos algunos signos muy particulares, que son la palpación de las masas gemelares y el signo de Hoffman, que son muy sencillos y muy útiles para aproximar el diagnóstico. Es simple, duele la zona gemelar ante la palpación y ante la dorsoflexión del pie. Lo vamos a ver una vez. Con respecto a las alteraciones generales, es muy frecuente fiebre. La sangre coagulada genera un proceso inflamatorio local y hay veces que tiene una repercusión sistémica, dependiendo, por supuesto, de las dimensiones del coágulo. Gracias. Bien. En muchos casos, y en lugares como, por ejemplo, como en esta guardia, que no hay ecografía de guardia o un especialista que confirma el diagnóstico, ante la sospecha del diagnóstico con la clínica, el tratamiento anticoagulante con las heparines disponibles es la indicación, aunque uno no tenga la confirmación diagnóstica por imagen. En la medida de lo pronto, confirmar el diagnóstico con ecodoppler, y por supuesto que si está disponible el ecodoppler, confirmarlo antes de iniciar la anticoagulación, porque puede ser otra patología que genere el edema y la impotencia funcional. Bien, hay una variedad, una cantidad de estudios más que puedan realizarse, pero no vienen al caso de esta presentación. En esta primera imagen se ve, siempre cuando uno evalúa miembros, no tiene que ver el miembro que se encuentra afectado o que el paciente refiere, sino que la comparación en estos casos, como en tantas otras, es lo fundamental. En el primero solamente vemos un edema, un estiramiento de la piel, no hay cambio de coloración en este, ¿sí? Pero es un cuadro bastante típico, una trombosis venosa profunda y oclusiva. En el caso siguiente, vemos algo parecido, y podemos observar, porque aparte como es más blanco, algo de cambio de coloración, ¿sí? Pero sigue siendo un cambio de coloración a blanco. Estos casos, insisto que son calientes, ¿no es cierto? Porque no hay falla arterial, con lo cual la llegada de sangre, el edema y la inflamación lo conservan caliente. En este caso también una de las cosas que quiero dejar agregar es que en el caso el miembro se ve de diferente tamaño, ¿sí? Y se puede ver en una posición particular, y no es extraño que uno lo confunda con una fractura de cadera, porque aparte coincide con la edad del paciente, y también coincide que a veces son pacientes que a esta edad tienen cierta demencia y no pueden dar algunos detalles del desarrollo del cuadro clínico. Entonces, a la exploración es muy común que uno sospeche que puede ser una fractura de cadera, porque también hace el edema, la impotencia funcional y todo lo demás. Ocurre que, por supuesto, es fácil hacer el diagnóstico diferencial porque solamente tiene una radiografía y se terminó ese dilema. A continuación, en esta imagen, no se ve, así se ve. En esta imagen estamos viendo lo mismo, una simetría, ¿no es cierto?, un miembro edematizado. Lo que sí podemos agregar en esa imagen es que vemos una coloración a nivel distal de las piernas, que le llamamos ocre, dermatitis ocre, y eso es propio de la insuficiencia venosa crónica, que no la vamos a tratar en este caso porque no es una patología de guardias, ni de urgencias, ni de emergencias. Se produce lenta y paulatinamente, pero es muy común ver esta coloración asociadas a la trombosis. En estos casos de abajo, que son más difíciles de ver, aquí sí estamos viendo un cambio de coloración muy importante. Este se puso de un color oscuro y este está peor todavía.
En este caso sí tenemos espasmo arterial, compromiso arterial, no hay pulsos. En los otros casos sí hay pulsos, pero hay veces que por el edema no es fácil identificarlos. Y estos casos sí representan, aquel caso hay que anticoagularlo, por supuesto, por la trombosis. Este representa otra emergencia más, que es la sepsis, ¿no es cierto? Porque ese miembro está en una situación irreversible. Ese es el caso de la flegmasia cerúlea. Bueno, ahí habría que identificar el nivel hasta donde llega la vasculatura arterial y proponer una amputación, que suele ser lo más común. Puede intentarse algún tratamiento arterial para revascularizar, pero no es lo común. El signo para examinar al paciente con trombosis, con el edema y con todo este cuadro, como les había dicho, el signo de Homans es hacer una dorsiflexión del pie y al enfermo le va a doler la masa gemelar. Estrictamente poniendo la pierna a 45 grados como muestra esta imagen, pero yo suelo hacerlo así y funciona perfectamente. Con el paciente en decúbito dorsal, uno empuja el pie con una dorsiflexión y genera un dolor en sóleo gemelar. Aquí, como vemos, también apretando las masas sóleo-gemelares produce dolor. También se sienten diferentes las masas sóleo-gemelares. En la trombosis están algo cargadas, por decirlo de alguna manera, y con una dureza elevada. Están tensas. Bien, finalizamos con la profunda. Por supuesto que todo esto que estamos dando es práctico, extremadamente práctico, porque hay mucho más sobre cada patología. La trombosis venosa superficial es un cuadro bastante frecuente, algo que genera muchas dudas, y es conveniente, y por lo fácil que es conveniente conocerlo bien para ahorrarse tiempo y ser más eficaz y eficiente en el tratamiento. Perfecto. La trombosis venosa superficial suele presentarse en un territorio varicoso, y en un territorio varicoso avanzado, con lo cual la persona ya es avanzada en edad, es lo más común. Suele ocurrir espontáneamente, es lo más frecuente, aunque si el enfermo tiene un antecedente de un golpe con cualquier cosa sobre una varice, es muy posible que haya dañado la pared vascular y se trombose la vena superficial. Es más frecuente en el territorio safeno. El territorio safeno es interno, ¿no es cierto? Insisto que siempre los grandes vasos se van para el lado interno del cuerpo. Es muy lógico porque se protegen de todos los ataques externos. Bien. El territorio de las safenas internas, bueno, hago un pequeño recuerdo para aquellos. Es una vena extremadamente larga, de hecho es la más larga, que empieza en el maleolo interno y termina en la región inguinal. Entonces, si nosotros tenemos una tromboflebitis en ese sector, una de las cosas que hacemos es marcar el límite. Yo acá en la diapositiva no llegué a colocarlo. Marcamos el límite y vamos observando si va ascendiendo, si queda en el lugar. Lo observamos nosotros y se lo indicamos al enfermo que lo haga, porque este caso, en línea general, es un caso de un paciente que se va de alta rápidamente, ¿no es cierto? Salvo que esté ocurriendo un progreso en el momento de la consulta, pero en la experiencia eso no me ha ocurrido. El paciente viene con un cordón rojo, caliente y doloroso e indurado que describe un trayecto varicoso, ¿no es cierto? Y eso prácticamente lo define a una trombosis venosa superficial. También puede presentarse en los miembros superiores, pero ahí todos saben de qué se trata cuando se asoció a una punción o una colocación de una vía. Hay una irritación de la vena se coagula y eso en general lo conocen todos y a nadie preocupa tanto.
Repetimos el cuadro clínico: dolor local, el rojo violáceo y el cordón duro que dibuja el trayecto venoso. Dependiendo de la cantidad de tejido celular que tenga el paciente, se va a ver más confuso o más claro. En este caso, el diagnóstico es clínico. Le podemos pedir una ecografía, es conveniente siempre para evaluar el resto del sistema venoso. Y uno de los tratamientos que funcionan mejor, por lo simple y porque puede realizarlo sin mayores problemas, es el uso de aspirina. Resulta que la aspirina, por sus particularidades, es un antiinflamatorio bastante bueno para los procesos de coagulación intravenosa, para controlar sobre todo el proceso inflamatorio. La antiagregación a nivel venoso no tiene la importancia que ocurre a nivel arterial. La antiagregación arterial es efectiva porque claramente la sangre a nivel arterial se mueve de otra manera. A nivel venoso, la antiagregación no funciona tanto. Pero en este caso lo que vamos a tratar no es el fenómeno de flujo sanguíneo, sino que vamos a tratar el proceso inflamatorio. Es común que este enfermo se vaya con un tratamiento antibiótico, porque el proceso inflamatorio parece que fuese un proceso infeccioso, pero no suele ser, ¿sí? Es un proceso inflamatorio reactivo a la sangre coagulada. Bueno, acá hay uno en el miembro superior. Este paciente tiene el antecedente de una venopunción, ¿sí? No son tan frecuentes de ver y bastante confusos para tomar la decisión de altar al paciente. Por supuesto que si es extenso o uno tiene dudas de que pueda estar asociado a otra cosa, ¿sí? Si no hay edema distal, los pulsos están conservados, no hay otra alteración del miembro, se puede enviar al paciente con signos de alarma. Si llega a ocurrir otra cosa, conviene internarlo, incluso si uno sospecha, porque está empezando a hacer un edema, que esta tromboflebitis superficial esté asociada a una profunda. Por supuesto que ante la sospecha puede iniciar el tratamiento anticoagulante. Agrego algo que tal vez era para la trombosis venosa profunda. La trombosis venosa profunda suele iniciarse en una trombosis de una vena perforante. Y las venas perforantes son más abundantes en la cara interna y posterior de la pierna. Entonces, una tromboflebitis en el sector bajo, por debajo de la rodilla, es extremadamente extraño que uno vea la tromboflebitis y la trombosis venosa profunda, pero puede ocurrir. Entonces, debería ser más prudente con el manejo de la superficial. Cuando nosotros vemos una superficial en el muslo, además, y la marcamos y le damos las pautas de alarma al paciente, lo podemos mandar sin mayor problema y controlado. Bien, pasamos a ver algunas particularidades sobre úlceras. Las úlceras se definen como una lesión con una solución de continuidad y con un defecto de piel y con una exposición de los tejidos profundos, en una superficie cruenta. Por favor, gracias. Bien, voy a hablar principalmente sobre las imágenes que a nivel ilustrativo es mucho más claro entenderlas que en una descripción verbal. La imagen de arriba, vemos una úlcera que tiene un fondo sucio, unos bordes difusos y la profundidad de esos bordes no está tan clara, ¿sí? Y aparte también podemos ver que tiene un territorio alrededor con procesos con cambio de color, y también podemos ver que tiene líquidos, ¿sí?
Entonces, estas características de un fondo sucio, unos bordes de ese tipo que acabo de decir y una cantidad de líquido, sugieren que es una úlcera venosa. ¿Sí? Es una úlcera en el contexto de una insuficiencia venosa crónica. La insuficiencia venosa crónica claramente va enfermando a la piel. Esas lesiones tal vez no se ven, pero siempre están distales a nivel malleolar o supramalleolar. La úlcera venosa suele encontrarse en el lado interno de la pierna, que es uno de los lugares más afectados por la insuficiencia venosa. Después se va extendiendo al lado externo. Entonces, de ese modo y con esas características vemos una úlcera que le llamamos venosa. Nosotros llamamos úlcera venosa, úlcera arterial en un principio. Después vemos otras características de la úlcera. En la úlcera de abajo, tal vez es un poquito más exagerada, porque es muy de libro la que estamos viendo, pero se presentan así, tienen un fondo limpio, los bordes suelen ser redondeados porque la realidad es que como ocurre una pequeña oclusión arterial, el sector anatómico que irriga esa arteria es el que se afecta, entonces los bordes son precisos, digamos. Tal vez no tiene alrededor el contexto de una insuficiencia venosa crónica, porque estamos en este caso hablando de una insuficiencia arterial. Otras de las características muy particulares es que la úlcera arterial al enfermo le suele doler mucho, es muy difícil tocarla y limpiarla. La úlcera venosa también duele, pero menos. Fundamental saber que entre los tratamientos y el plan de ataque terapéutico, el vendaje en la úlcera venosa suele utilizarse mucho, en la úlcera arterial está contraindicado porque ya el paciente tiene una reducción de flujo. Si uno le agrega elastocompresión, sonamos, igualmente el paciente generalmente dice que le duele extremadamente mucho y se resuelve. Sí. Bien, en el cuadro podrán leer sobre todo cosas que te expliqué, entonces creo que no agregaríamos nada sobre esto. ¿Hay una instancia de preguntas? Sí. Bien. ¿Eh? Lo último, estamos viendo igual. En YouTube y en el mío. Es que hablemos para que pregunten. Bueno, en este caso vemos más lesiones. Esta lesión seguramente es una úlcera arterial, se ve la pérdida de sustancia, más se ven bordes pálidos. Estos bordes pálidos ya están desvitalizados, lo conveniente es resecarlos. Para este caso seguramente se va a necesitar una anestesia raquidia, porque hacerlo con procedimientos locales, como a veces los hacemos con las venosas, las cuales imposible porque a estos enfermos les duele mucho. En este otro caso estamos viendo una lesión también redondeada, ¿sí? Que no está en un contexto de insuficiencia venosa crónica, también tenemos la sospecha de que es arterial. A esta lesión le están haciendo una curación. Por eso puede observarse sangre en el fondo de la lesión. La imagen que sigue a continuación es otra úlcera. Esta úlcera seguramente ha sido una úlcera grande y ahora empezó a cerrarse. También vemos que los bordes son difusos. El fondo en este caso está bastante limpio, pero esta lesión seguro que está en curación. Pero sí vemos claramente que está dando secreciones abundantes, y eso ocurre en el caso de las úlceras venosas. Como decimos desde el principio, el retorno verolinfático en estos casos es el que produce la enfermedad de la piel, el deterioro y la apertura de la lesión. Esto se hace en un contexto de edema. Hay veces que la atrofia de la piel llega a ser tan importante que el miembro se reduce, ¿sí?, de tamaño, o sea que ya no puede ni edematizarse, pero siempre hay cierta retención de líquidos que termina saliendo por la herida. Venoso. ¿Sí? Mucha secreción, venoso. En este caso de nuevo tenemos una pequeña lesión redonda, arterial, sin duda,
Y en este caso tenemos otro ejemplo más, creo que era la foto anterior, que tiene un fondo sucio, hay fibrina, ¿sí? Con respecto a lo que uno debe hacer en la guardia, no tiene muchas cosas para hacer en la guardia, sino hacer una curación y tratar de... En algunos casos uno puede llegar a realizar un vendaje. Siempre antes de realizar un vendaje, el ácido compresivo, que es uno de los elementos terapéuticos de ataque, siempre tiene que confirmar el pulso distal. No debemos colocar un vendaje en una elastocompresión si no hay pulso, porque podemos terminar con la vasculatura distal del paciente. Bien. Otro de los casos que sí es más frecuente que se presente a la guardia es la hemorragia varicosa o varicorragia. Es simple, hay una varice que está expuesta, esa varice hace un adelgazamiento de la piel, esa piel empieza a tener problemas de hidratación y de modo espontáneo o traumático puede romperse y empezar a sangrar. Ni más ni menos, muy simple. Bien. Nosotros a las venas les solemos dar una clasificación, alguna que a uno le guste porque hay muchas clasificaciones. A las venas superficiales las clasificamos en telangiectasias o arañas, no hacen nada, solamente una cuestión estética. Las venas reticulares son aquellas venas que vemos por debajo de la piel, ¿no es cierto? Que pueden tener varices o no. Ya sí, después las varices tronculares o demás son las que se proyectan hacia afuera y pueden tener este tipo de complicaciones. Los golfos venosos, por ejemplo, este caso, es una dilatación extrema de la varice que ya tiene una repercusión en la piel. El adelgazamiento y una alteración en la hidratación de la piel que, repito, por una cuestión espontánea o traumática termina perforándose y el sangrado en estos casos es abundante. Hay veces que, como en este caso, cae algo de sangre y otras veces que es a chorro. Lo indicado para el paciente con riesgos o que lo pueden encontrar en cualquier sector es acostarlo, levantar el miembro. Al facilitar el retorno venoso en ese caso, resuelven el 90% del problema porque deja de sangrar por el solo hecho de levantar el miembro y disminuir la presión venosa en el sector. Lamentablemente, en varios casos el enfermo no se da cuenta de realizarlo y pierde gran cantidad de sangre antes de llegar al servicio de guardia. De tener que taparlo o cerrar esa pérdida de sangre inicialmente, lo que corresponde hacer es una compresión local. O sea, lo acostamos, levantamos el miembro y realizamos una compresión local. En línea general están contraindicados, por supuesto, los torniquetes. Los torniquetes prácticamente no se usan en ningún caso. En casos muy particulares, algunos creo que es la amputación y no sé si otro más. Entonces, torniquete nunca. El torniquete, por tener una difusión popular, hay veces que es la intención de algún enfermo o de alguien que intenta ayudarlo a hacerle un torniquete. Fácil, en línea general lo que logra es hacer que sangre más. Bien. De este modo pasamos al siguiente tema. En este caso vamos a ver una patología que es más bien de infectología. Lo que pasa es que como ocurre muy frecuentemente en las piernas, nos llega al consultorio de flebología. Lo que vamos a ver es la erisipela. En general lo podemos ver en dos sectores del cuerpo, en las piernas y en el rostro, como más frecuentes. La erisipela tiene la particularidad de ser un proceso infeccioso, con un cuadro inflamatorio muy particular, porque es de la piel, es muy superficial, siendo tan superficial que los límites pueden verse con precisión. Es de las características fundamentales de la erisipela, que nos las va a distinguir de una celulitis
o de una linfangitis. La erisipela se presenta y progresa rápidamente. Hay veces que puede producir el cuadro clínico, o sea, da fiebre invariablemente, y el proceso inflamatorio, la fiebre puede empezar a veces primero que el proceso inflamatorio. Bien, si terminamos de explorar el miembro que vemos rojo, caliente y doloroso, vamos a las estaciones ganglionares. En el rostro, por supuesto, que vamos a ir a buscarlo del cuello, y en el miembro inferior, los inguinales. En algunos casos, y en flebología vemos bastantes estos casos, hacemos el tratamiento y el paciente no lo internamos. Cuando es en el rostro o ante la duda, o si tiene una repercusión hiperdinamica importante, sí conviene internarlos, hacer un control del paciente algo más intensivo en internación. Bien. El tratamiento de las erisipelas es con antibióticos, suelen ser producidas casi siempre con el mismo germen, que son estreptococos, y prácticamente casi siempre responden también a las penicilinas. Nosotros en el miembro inferior tiene algunas particularidades, que usamos el antibiótico, penicilina, solemos usar penicilina benzatínica inyectable, 2.400.000. Si el paciente tiene antecedentes de otras erisipelas anteriores, o está en el terreno o en el contexto de una insuficiencia venosa crónica, para nosotros los linfáticos son sumamente importantes porque los linfáticos son agotables, o sea, no hay una infinidad de linfáticos. Están los que están, y en la medida que se van enfermando, se pierden, y la propensión a la progresión del edema y demás es más difícil de revertir. La erisipela activa mucho el sistema linfático en la función inmunológica, con lo cual genera una linfangitis que no es una linfangitis visible ni demás, pero genera un proceso inflamatorio en el linfático, y ese linfático lo podemos perder. Cuando la erisipela se repite, esta cantidad de pérdida de linfáticos es muy elevada. Entonces, como plan de ataque solemos dar la penicilina, que damos una inyección una vez por semana. Hay diferentes modos, cuánto el que hago yo. Una inyección una vez por semana durante 4 semanas, y después seguimos con una inyección por mes durante varios meses. Al paciente lo seguimos controlando a ver cómo evoluciona. Tal vez a los 6 meses, si el paciente anduvo genial, el miembro se mantiene bien, terminamos el antibiótico y seguimos controlándolo por su insuficiencia venosa. Si no se resolvió del todo o hizo una recidiva, prolongamos el tratamiento y pueden durar 1 año, pueden durar mucho tiempo, con penicilina. Cada vez que tenemos una recidiva, aumenta nuestro déficit linfático, ¿no es cierto? Las corrientes linfáticas son más deficientes en cada proceso, entonces por eso tenemos que evitar las recidivas. Estos pacientes, nosotros solemos mantenerlos con vendajes elásticos. Cuando el paciente está con una erisipela, no es conveniente vendarlo, es conveniente indicarle reposo, sí, con el miembro elevado. Los pacientes con insuficiencia venosa, el reposo con el miembro elevado es muy efectivo. Cuando el paciente tiene insuficiencia arterial, por supuesto que al levantar el miembro, la irrigación arterial se ve complicada, porque no le ayuda la gravedad. Entonces, al hacer una reducción de la irrigación arterial, el miembro duele, ¿no es cierto? La insuficiencia arterial duele. Y no tolera y baja la pierna. Incluso hay pacientes que están con insuficiencia vascular o déficit y suelen tender a bajar la pierna de la cama porque les duele el solo hecho de tenerlas arriba. Bien. Hay veces que nos planteamos las diferencias entre la erisipela y la celulitis. La celulitis es un cuadro, bueno, no lo suelo ver tanto personalmente, tal vez le llega
a otros especialistas. La celulitis es un cuadro que ocurre en el tejido celular subcutáneo, la otra era extremadamente superficial. Esta, al ser más profunda, los límites ya no los vamos a ver tan claros. La etiología, el agente del germen suele ser el mismo, estreptococos o también estafilococos, con lo cual la línea antibiótica que utilizamos no puede ser la misma, ¿sí? Pueden requerirse otro tipo de antibióticos, ahí puse, por ejemplo, doxiciclina, pero también puede intentarse el tratamiento con penicilina, pero si sospechamos que es una celulitis, conviene agregar otros antibióticos. El tejido celular subcutáneo es poco irrigado, todo lo poco irrigado y con un proceso infeccioso es serio, porque al no llegar sangre, sistema inmunológico ni antibióticos, los procesos pueden ser peores. Bien. Otro de los versus que acá no está, pero que le podemos agregar, es la erisipela, celulitis y también linfangitis, que está adelante, no sé si ahora inmediato, pero ya lo vamos a ver. Bueno, acá tenemos linfangitis. La linfangitis tiene una particularidad sumamente interesante porque hay veces que nos plantea muchas dudas un paciente que viene con esto y nos empezamos a preguntar, y la realidad que es bastante fácil. Porque si recordamos cómo más o menos les había comentado que eran las corrientes linfáticas, simplemente es el trayecto de una corriente linfática, se ve como una especie de ráfaga, ¿sí? Que va desde un sector del miembro y se dirige hacia las estaciones linfáticas. Insisto, la gran cantidad de linfáticos está del lado interno de los miembros. Todas las imágenes que tenemos son prácticamente del lado interno de los miembros. Lo más frecuente, este es un torso, ¿sí? Un cuadro bastante raro, posiblemente, no sé del caso, las fotos claramente que se ven acá, que no sé, las habrá prestado alguien que las subió en internet, espero que no se enoje el que las vea, que sea el propietario. Bueno, en este caso posiblemente sea una picadura de insecto, ¿no es cierto?, que hizo la puerta de entrada. En las erisipelas también me olvidé de hacer mención que la puerta de entrada suele ser unas chiquiteces que no las identificamos. En la de los miembros inferiores, en la erisipela, la puerta de entrada suele ser en las uñas de los pies. En este caso también puede ser en pequeñas lesiones que no las identificamos. Esta parece ser una picadura de un insecto. Estas suelen tener que ver con algún proceso en las manos, y no significa que la linfangitis la vaya a hacer en el antebrazo, puede empezar a hacer en el brazo, o puede ser el lugar donde más se ve. Estos cuadros no son tan dolorosos, pero sí la observación visual tiene un valor superior porque tiene estas características que creo que ya no tienen dudas en identificarlas, ¿sí? Este paciente parece también, aparte de haber hecho la linfangitis, que tiene una erisipela, ¿sí? Esta no es ninguna distribución linfática, esta es una afección de la piel, uniforme, extensa, con bordes limitados, entonces parece ser una erisipela. En este caso estamos viendo algo que ocurrió en el abdomen, también no sabemos cuál fue la puerta de entrada, pero hace una trayectoria muy de erisipela. Y acá lo mismo, es un abdomen, inicia en el ombligo como es una cicatriz, un nudo y suele pasarle cosas porque se infecta, porque qué sé yo. Entonces hizo aparentemente una infección local y también una linfangitis. Acá tenemos una imagen, para mí estas imágenes son muy valiosas con respecto a las corrientes linfáticas, porque vemos cómo toda esta parte se dirige hacia los linfáticos de la axila. Siempre también, acá en la protección de la axila vamos a encontrar en los ganglios linfáticos, en la región inguinal. La región inguinal es prácticamente una de las pocas regiones que expone a lo vascular y a lo linfático. Por eso si hay alguien que le pasa una hemorragia letal, suele ser una hemorragia letal y por una lesión cortante, ¿no es cierto?
Es frecuente que sean las regiones inguinales porque es uno de los lugares donde los grandes vasos se exponen en la superficie. Bueno, entonces, este conocimiento es bastante simple, es ver cómo se dirigen las corrientes linfáticas hacia un lugar. ¿Sí? Aquí vemos que desde el ombligo para abajo pueden dirigirse hacia los ganglios inguinales y de ahí para arriba hacia los axilares. Entonces, en este caso vemos que agarró camino para otro lado. ¿Sí? Podía haber seguido para arriba, pero las corrientes linfáticas, como hay muchas variantes anatómicas, aparentemente enfiló para la región inguinal. Bueno, de este modo es el que elegí para preparar esta presentación. Por supuesto que puede haber unos cuantos faltantes, porque tiene que ser abreviada. Son temas muy de la especialidad, pero bueno, supongo que con estos recursos uno puede hacer algunos diagnósticos más en la guardia, con un poco más de eficacia y renegar menos. Bueno, Acá tenemos algunas consultas. sí. Preguntan, ¿cómo se puede hacer el mantenimiento para que no vuelva a aparecer? Hablan de las úlceras que había. Sí. El tratamiento en flebología, en línea general, tenemos un plan de ataque para las úlceras que es limpiarlas, ¿sí? Sacar todos los tejidos desvitalizados. Hacemos un tratamiento de la lesión y hacemos un tratamiento de la insuficiencia venosa crónica que produce la lesión. O sea, tenemos que sacar la causa, tenemos que mejorar el problema actual, que es la úlcera, y sacar la causa, que es la insuficiencia venosa. Para eso utilizamos varios recursos. Podemos nombrar cuatro. ¿Sí? La elastocompresión es uno de los recursos más valiosos de flebología, pero tiene una adherencia del paciente bastante complicada. Tengan en cuenta también que esto empeora en verano, y en verano ponerse una venda es peor. No quiere, está enfermo. Pero después se acostumbra. Utilizamos venotónicos. Los venotónicos tienen una eficiencia, hacen lo que pueden, ¿sí? No son tan poderosos. Y después el drenaje linfático manual. Es un recurso muy útil el drenaje linfático manual, pero no hay tantos lugares, no sé ahora, como les decía, hace un tiempo que no hago la especialidad. Sí hay kinesiólogos más expertos en el drenaje linfático manual, tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, no se empieza por el miembro directamente. Por ejemplo, si nosotros quisiésemos vaciar esta habitación, si yo quiero terminar sacando esta silla por aquella puerta, primero tengo que sacar todo lo que está cerca de la puerta y por último lo que está atrás. Entonces el drenaje linfático manual, si lo vamos a hacer correctamente, tiene que empezar por las estaciones ganglionares, por el abdomen y por unos movimientos respiratorios. Una vez que vaciamos ese sector, nos venimos de arriba para abajo y después de abajo para arriba. Solo les comento un detalle. Entonces el plan de ataque es ese: la elastocompresión, los venotónicos, el drenaje linfático manual. Perdón, solo quiero preguntar eso. Bien. En invierno, insistir con el vendaje es fundamental. El vendaje elástico, elastocompresión, creo que es el pilar más importante del tratamiento. Hay otros vendajes modernos, que son vendajes multicapas, son bastante caros y también hay que saber utilizarlos bien para que resulten. Por la población con la que trabajo, en mi experiencia, uso vendas elásticas comunes y corrientes, lo que sí, la técnica del vendaje es una técnica que, bueno, ahora me complicaría un poco explicarla porque necesitaría, o sea, ilustrarlo, ¿no es cierto? Pero pueden aprenderlo, pueden encontrarlo. Hoy, por suerte, es fácil encontrar cosas. Así que, conservando esos cuatro pilares, ¿no es cierto? El drenaje linfático suele ser un pilar de ataque. Por supuesto, si tenemos un proceso inflamatorio, no vamos a hacer un drenaje linfático porque la complicamos peor, ¿sí?
los drenajes linfáticos los hacemos para el mantenimiento de la insuficiencia venosa crónica, para permeabilizar los linfáticos que están ahí más o menos, pero que si le damos una ayuda con las manos, con masaje, lo hacemos funcionar. No sé si respondí la pregunta, pero si quiere que amplíe. No, y ahí estamos. Y después con el tema de las curaciones, ¿cómo recomienda con qué curarlo y cómo curarlo? Bueno, ese tema es un arte porque depende mucho de la lesión. Yo les sugiero que en la guardia hagan una curación simple, una limpieza por arrastre. Nosotros resecamos tejido desvitalizado y fibrina todo el tiempo. En primera instancia lo que hacemos es tratar de resecar, porque por supuesto donde hay tejido desvitalizado no podemos erradicar el germen porque podemos utilizar algún antibiótico. En la úlcera no utilizamos tanto antibiótico, el paciente no va a hacer repercusiones hemodinámicas, o sea, no va a hacer fiebre ni cuadro inflamatorio en línea general, porque la úlcera está drenada. Siempre que hay un proceso que esté infectado, pero que está drenado, no afecta al resto del organismo, en línea general. Los antibióticos no solemos usar, pero sí lo que intentamos hacer, la primera intención es limpiar la lesión. Limpiar la lesión, sacarle el tejido desvitalizado, sacarle la fibrina, ¿sí? En ese tejido no podemos erradicar los gérmenes. Una de las curaciones que me gusta utilizar es el tratamiento con azúcar, ¿cierto? Es sumamente económico, es fácil de aplicar, no suele traer complicaciones técnicas, terapéuticas, pero sí al paciente le genera varias complicaciones porque parece picar mucho y volverse intolerante. Y por supuesto también el azúcar atrae líquido por el fenómeno de radiodilatación que hace el azúcar. Y la herida se vuelve algo más secretante, chorrea, digamos, por decirlo de algún modo, un líquido pegajoso, por supuesto, azúcar mojado. Pero la realidad es que la sacaroterapia es increíble del modo en el que, o sea, genera un microambiente donde no hay germen que pueda sobrevivir. Y después, aparte esto de mover los líquidos, también limpia mucho las heridas. Entonces, es algo que uno lo puede aplicar como plan de ataque, no se expone ningún riesgo. Así que, básicamente eso, en la guardia, no les sugiero que, salvo que tengan conocimientos quirúrgicos, hacer una limpieza con bisturí, como solemos hacer a veces, no lo recomendaría porque uno puede meterse en un lío que no lo sugiero. Así que simplemente hacer un lavado sin tocar mucho la herida, al paciente le duele. Cuando al paciente le empieza a doler la curación, no hay retorno, cada vez le va a doler más y va a querer terminar cuanto antes la curación. Así que si uno quiere hacer algún movimiento más brusco, como por ejemplo remover con una gasa algo, hay que dejarlo para lo último. Esta pregunta, miel, también. Yo no lo utilizo, no sé si alguien lo utilizó, pero no lo utilizo, no le encuentro ningún beneficio y tampoco si es que lo tiene, sabría decírselo. Bueno, Y algo que se utiliza acá mucho en la guardia es la vaselina sólida con la gelatina sin sabor. Sí, las gelatinas también se usan. Lo que ocurre es que cuando uno aplica un tratamiento para cualquier cosa, uno tiene que tener el grado de evidencia terapéutica que tiene eso. La sacaroterapia fue sometida a metaanálisis, entonces tiene grado de evidencia de funcionamiento tipo 1 y tipo A, que son los que te indican para nosotros cuando vamos a revisar de hacer un tratamiento. Nos dicen, eso lo puedes usar porque está bien ok, ¿cierto? Los estudios que se hicieron. El de la gelatina no sé hoy en día si tiene cierta aprobación, pero también funciona bastante bien como el suelo. Sí. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, terminamos el curso por hoy. Recuerden que el jueves que viene
tienen que ingresar con el mismo link, como todas las clases, y el jueves siguiente va a ser con el mismo link, y el jueves siguiente va a ser con el mismo link, y así hasta que termine el curso, siempre es el mismo link. Gracias.